Continuando con el estudio del Antiguo Testamento, queremos presentar la historia deuteronomista. La historia deuteronomista se refiere a los textos o libros que, por su estilo, su vocabulario, su teología, están unidos de alguna manera al libro del Deuteronomio. Así el libro de Josué, de los jueces, el libro de Samuel y de los reyes, que un tiempo se consideraban como un solo libro, están unidos, lo veremos, por una misma teología, por algunos nexos muy claros. La teología deuteronomista, de hecho, se refiere a la proclamación de esa bienaventuranza de Israel como dependiente totalmente de la observancia, la obediencia a la ley de Dios, que es la Torá. La palabra Torá en hebreo, de hecho, significa la ley, y es esa ley de la alianza del Señor con Israel que se realizó por medio de Moisés, a la cual se refieren los libros o los textos de la historia deuteronomista. Y sobre todo insisten en 3 puntos que se refieren a la ley del Deuteronomio. Primero, ciertamente hay muchos otros puntos de la ley, pero la historia deuteronomista subraya sobre todo estos puntos. La exigencia de la veneración exclusiva del Dios de Israel. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. La veneración es exclusiva solo para el Dios de Israel, no para otros dioses. Por lo tanto, también se centra el culto en un solo lugar y se insiste mucho en no mezclarse con los dioses de otros pueblos, ni con sus costumbres que están impuras en el sentido del culto. Bueno, el libro del Deuteronomio hace esa conexión entre los primeros libros del Antiguo Testamento, los primeros libros del Pentateuco, y los libros históricos, que son los de Josué, a los libros de los reyes. Y podemos ver ese nexo constante entre cómo el Deuteronomio muchas veces habla de la entrada en la tierra prometida, que iniciará precisamente cuando el pueblo atraviesa el río Jordán guiado por Josué. Y de ahí inicia toda la historia de la conquista de la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Bueno, ahí tenemos esa imagen del río Jordán que atravesó el pueblo, y después de atravesar el río Jordán podemos considerar que inicia la historia deuteronomista, la historia guiada por la ley del Deuteronomio. Así lo podemos observar en este discurso que Moisés dirige al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, en ese momento de preparación. Desde que Moisés habla con el Señor en la zarza ardiente, recordemos que el Señor le había prometido sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra que manara leche y miel. Y desde entonces la misión de Moisés es esa de preparar al pueblo a entrar en la tierra prometida. Y Moisés ahí va realizando su misión, dándole estos discursos al pueblo, que serán la ley para cuando ya estén dentro de la tierra prometida. Dice así: guárdate de olvidar al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Solo en su nombre jurarás. No seguirás a dioses extranjeros, dioses de los pueblos vecinos, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso en medio de ti. No se encienda contra ti la ira del Señor tu Dios y te extermine de la superficie de la tierra. Bueno, aquí claramente Moisés está poniendo una ley y también las consecuencias de no cumplir con la ley. Y es muy típico de los escritos del Deuteronomio el pronombre personal de la segunda persona singular. Ustedes saben que en gramática este es el tú, el a ti. Ese pronombre aplicado a la relación con Dios aparece en todas las páginas del Deuteronomio. El Señor tu Dios. Es una maravilla esta relación personal entre Dios y el pueblo, entre Dios y cada uno de los miembros del pueblo. En eso insiste mucho el Deuteronomio, que es una relación personal. Bueno,
Aquí también encontramos esa frase con la que nuestro Señor respondió a la tercera tentación de Satanás en el desierto, como nos narra el Evangelio de San Mateo. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Y para nosotros el hecho de encontrar esta frase repetida en los labios de nuestro Señor Jesucristo, venciendo la tentación, la tercera tentación, pues es una señal muy bella del valor que tenía la ley de Moisés todavía en los tiempos de nuestro Señor, y cómo nuestro Señor la considera como una ley para los habitantes de la tierra prometida, que es un don de Dios. Así que, pues podemos ver que esta es una ley que hay que guardar en el corazón, pero tristemente nos damos cuenta de que los israelitas, cuando llegan a la tierra prometida, no obedecen a esta ley. Se alejan, se dejan engañar por los otros cultos, y sucede que los comportamientos malvados que Moisés había tratado de enseñarles para que los evitaran, ellos los ponen en práctica. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarté. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. Bien, pues aquí el libro de los Jueces claramente está con un nexo, con una relación muy profunda al libro del Deuteronomio, y quisiera mostrarles esa estela del siglo XIII, o algunos dicen que del siglo XV antes de Cristo, precisamente del tiempo de los jueces. Es una estela del dios Baal que se encontró en Siria en 1932 y actualmente se guarda en el Museo del Louvre en París. Y bueno, ahí vemos al dios Baal representado en esa estela. Es el dios que engañó a los israelitas para que desobedecieran y abandonaran al Dios de sus padres. Y tristemente las consecuencias Moisés ya las había anunciado, pero los israelitas de dura cerviz no escucharon. Por eso Moisés ya se los había advertido. Si no practicáis todos los artículos de esta ley, temiendo este nombre glorioso y terrible, el Señor tu Dios, el Señor, os herirá a ti y a tus descendientes con heridas grandes y tremendas. Como gozó el Señor haciéndoos el bien, así ha de gozar destruyéndoos y exterminándoos. Seréis arrancados de la tierra donde vas a entrar para tomarla en posesión. Podemos notar en este texto cómo se intercalan el pronombre de segunda persona plural y de segunda persona singular, tú y vosotros. Esto también sucede en el texto hebreo. Se intercalan para decir que a veces habla al plural, a todo el pueblo, y a veces al singular, a cada persona, para hacer ver que son las dos dimensiones, todo el pueblo y cada persona. Pero bueno, tristemente el texto es muy duro. El Señor tiene que destruir y exterminar, arrancarlos de la tierra que les había dado. Y así sucede. Al final del libro de los Reyes, cuando termina la historia deuteronomista, vemos esto, la deportación. Dios les había dado la tierra, pero ahora por desobediencia se las quita. Es una lección que el pueblo tendrá que aprender. Y a la luz de la historia deuteronomista podemos aprender esta lección, que primero Dios les concedió la tierra, pero como fueron tan desobedientes, Dios les quitó la tierra. Martín Noth, un profesor hebreo que dedicó su vida al estudio del libro del Deuteronomio con intuiciones muy profundas, comenta así la historia deuteronomista. Los discursos deuteronomistas tratan de interpretar la historia, evocando muchas veces la posibilidad de la pérdida del país y del exilio. La destrucción de Jerusalén y la deportación de la corte real y de la mayoría de la población de Judea son consecuencia de la infidelidad del pueblo y de sus reyes, que han abandonado constantemente al Señor y sus leyes para servir a otros dioses. Aquí claramente Martín Noth está poniendo las consecuencias de la teología deuteronomista. Si abandonas al Señor, caerás en la desgracia. El objeto esencial de una teología del Antiguo Testamento
es la palabra viva de Yahvé, que fue dirigida a Israel de manera tan viva y oportuna que junto con Israel pasó por los tiempos de generación en generación en forma de repetición de las narraciones. Esta es una maravilla, cómo la historia sagrada se fue transmitiendo de generación en generación esa palabra viva de Yahvé. Y este es para von Rad, este grandísimo profesor de Antiguo Testamento, es la esencia de la teología del Antiguo Testamento. Es decir, Israel expone su historia a partir de su fe en la presencia de Dios. Debemos seguir el desarrollo de los acontecimientos tal como los ha visto la fe de Israel. Así que creo que con este maravilloso consejo de Gerhard von Rad podemos acercarnos a la lectura de la historia deuteronomista en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes con mucho fruto para nuestra vida espiritual.